empezar a resolver los ejercicios que nos faltan del avance y del repaso. Con eso ya estamos todo ok, todo el día, y solamente nos queda la próxima semana full repaso. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿ya? Muy bien. Empezamos entonces. A ver, vamos a ver. Nos faltó algunos ejercicios del tema anterior. ¿No, jovencito? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver acá. A ver. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos en la pregunta 20, ¿no, jovencitos? De la semana número 7. De la semana número 7 y nos falta la pregunta 21. Muy bien, jovencitos. La pregunta 21 nos dice señalar las proposiciones que son correctas y las que son incorrectas. ¿Está bien la imagen de la pantalla o enciendo esta luz? Por favor, dígame. ¿Está bien? Ahí, ahora sí está bien. Está más claro la pizarra, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces, jovencitos, la pregunta número 21 nos dice, la glicerina tiene mayor tensión superficial que el agua. La glicerina, vamos a poner acá, pregunta, acá está, pregunta número 21 del tema 7, ¿no? Y vamos a colocar obviamente los dos nombres que tenemos acá. Uno de los nombres es la glicerina. Ahí está, la glicerina versus el agua. La glicerina versus el agua. En la glicerina versus el agua nos dicen lo siguiente, jovencitos, nos dicen que la tensión superficial la glicerina es mayor que la del agua. Claro, acá dice así, es mayor con respecto a la tensión superficial del agua. Y la glicerina tiene la siguiente forma, ¿no? La glicerina acá tiene un CH2 unido a un OH, tiene un CH unido a otro OH, tiene otro CH2 unido a un OH, y acá el agua tiene el H2O. Si quieres lo desarrollamos, ¿te parece? Acá hay un O unido a un H, unido a un H. Ahí está, ven, mira. ¿No?
Entonces, la tensión superficial, jovencitos, es una propiedad física de un estado líquido. Y recuerda que una propiedad física se explica conociendo las fuerzas intermoleculares que tiene. Ah, ya, entonces yo conociendo las fuerzas que tiene, voy a poder determinar si esta relación de mayor o menor entre la glicerina y el agua con respecto a su tensión es verdadera. Muy bien, entonces vamos a ver qué fuerza puede encontrar acá. Acá la fuerza que vas a encontrar es la fuerza puente de ¿qué? Puente de hidrógeno. Y acá también la fuerza que vas a encontrar es la fuerza puente de ¿qué? Puente de hidrógeno también. Muy bien. Pero mira, mira, mira. Acá hay un OH, dos OH, tres OH. Mira, mira. Eso significa que la cantidad de OH que tengan, jovencitos, la cantidad de OH que tengan, nos va a ayudar que el puente acá es de mayor intensidad. El puente de hidrógeno, sí, el puente de hidrógeno de mayor intensidad. Y acá el puente de hidrógeno de él es de menor intensidad. ¿Estamos de acuerdo o no? También hay algo muy importante que tienes que saber, jovencitos. Acá hay dispersión de London. Ahí está, dispersión de London. Acá también hay dispersión de London. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan cómo varía la dispersión de London en una molécula? ¿Se acuerdan cómo varía? Jovencitos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan, muchachitos? La dispersión de London, jovencitos, varía cuando varía, muchachitos? Cuando el tamaño de la molécula es más grande, cuando la suma de masas atómicas es mayor. Claro, claro que sí. Ah, entonces, profesor, como acá hay mayor suma de masas atómicas, mira, la dispersión de London, ¿no? También es mayor y acá la dispersión de London, como es menor. Entonces, como esta sustancia tiene mayores fuerzas intermoleculares, por lo tanto, esta relación es verdad que es verdadero. Acá está, vamos a poner que esta relación es verdadera. Ya está, muy bien, ya está la primera. Ya está la primera, muchachitos. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 2, dice, el agua tiene mayor temperatura que ebullición que el sulfuro de hidrógeno. A ver, con respecto a la temperatura de ebullición, jovencitos, vamos a poner con respecto a la temperatura, ahí está, temperatura de ebullición, ahí está. Muy bien. ¿Con qué sustancias hay acá? El agua y el sulfuro de hidrógeno. Muy bien, vamos a colocar acá el agua y el sulfuro de hidrógeno. Vamos a colocar acá. ¿Qué tenemos acá? Va a depender mucho del punto de acá tenemos el agua. Ahí está. Y el sulfuro de hidrógeno. Ahí está. Y nos dice que con respecto a su temperatura de ebullición, el agua es mayor. Creo que así dice, ¿no? El agua es mayor. Sí, muy bien, muy bien. Jóvenes. A ver, ¿qué moléculas son? A ver, ¿qué moléculas son? Es una molécula polar. Es una molécula polar. Y acá también, ¿qué cosa es? Es una molécula polar. Ah, pero esta molécula polar tiene enlaces ¿o qué? OH. Esta molécula polar tiene enlaces OH. Ah, ya. Eso quiere decir que cuando tiene enlaces OH, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuerza intermolecular? Esta fuerza se llama fuente de hidrógeno y dispersión de London. Pero esta de acá se llama dipolo-dipolo, dipolo-dipolo porque no tiene OH y dispersión de London. Ahí está, jovencitos. Muy bien, dígame. ¿En dónde hay fuerzas más intensas? ¿En el agua o en el sulfuro de hidrógeno? ¿En dónde hay fuerzas más intensas? En el agua, ¿sí o no? Por lo tanto, como el agua tiene fuerzas más intensas, el agua tiene que tener mayor punto de fusión y de ebullición. Ah, ya, profesor. Entonces, la segunda proposición de la 21 también es verdadero, jovencitos. Muy bien. Siguiente. Tercera proposición. El gas del cloruro de hidrógeno es más soluble en agua que el gas oxígeno. El gas cloruro de hidrógeno es más soluble en agua que el gas oxígeno. A ver, vamos a ver. A ver, acá se habla de solubilidad. Solubilidad. Ahí está. Acá vamos a hablar ahora de solubilidad, muchachitos. ¿Solubilidad de quién?
Solubilidad del cloruro de hidrógeno, solubilidad del HCl versus el O2, ¿no? Solubilidad en agua, ahí está, vamos a colocar acá. Solubilidad en dónde? En el agua, solubilidad en el agua, ¿no? Entonces, el H-cloro dice que es más soluble en agua que el O2, así dice. A ver, vamos a confirmar. A ver, vamos a confirmar. Por favor, ¿qué tipo de molécula es? ¿Qué tipo de molécula es? Vamos a ver qué tipo de molécula es, jovencitos. A ver, ¿qué tipo de molécula es? Esta molécula es una molécula polar. Es una molécula polar. Vamos a colocar ahí. Es una molécula polar. Ahí está. Chévere, es una molécula polar. ¿Y esto qué molécula es? Ya me tienes que decir que es una molécula apolar. Muy bien. Es una molécula apolar. Muy bien. Por favor, ¿y el medio en donde se va a disolver qué molécula es? Ah, el medio en donde se va a disolver. O sea, el medio en donde se va a disolver. ¿Qué molécula es? Es molécula polar. Es polar. Ah, ya está. Entonces, en solubilidad existe una regla. En la solubilidad existe una regla. ¿Cuál es esa regla? La regla nos dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Lo semejante disuelve a lo semejante. Por lo tanto, si él es polar, él también es polar. Por lo tanto, estas dos son solubles. Son solubles. ¿Estamos de acuerdo, no? Y por esa razón es verdadero. Acá también es verdadero. Vamos a colocar acá verdadero en la pregunta 21. Tercero, cuarto, ya estamos en la última, por favor. Esta es la número 1 en Romanos. Ahí está. Esta es la número 2 en Romanos. Ahí está. Esta es la proposición 3 en Romanos, jovencitos. Proposición número 4. ¿Qué dice la número 4? Los compuestos HC, cianuro de hidrógeno, y aldehído presentan puentes de hidrógeno. Dice que los compuestos, a ver, dice que estos compuestos, vamos a poner acá, ¿se nota? ¿Se nota? ¿Se nota ahí? ¿Hasta ahí se nota o no se nota? Lo escribo al otro lado, mejor, ¿bien? Al otro lado, sí, no hay problema. A ver, los compuestos, dice acá. Ahí. Los compuestos presentan fuente de hidrógeno. Dice que los compuestos presentan fuente. ¿Quiénes son los compuestos? Vamos a colocarlo acá. Uno de los compuestos es el cianuro de hidrógeno. Ahí está, el cianuro de hidrógeno. Y el otro compuesto es el aldehído. El aldehído, ahí está, ese es el otro compuesto. A ver, ¿cómo podemos darnos cuenta que tiene fuente de hidrógeno cuando la molécula tiene enlaces OH, NH, FH, ¿sí o no? Y así no lo vamos a poder ver. Tenemos que graficar sus enlaces, ¿o no, jovencitos? Vamos a graficar sus enlaces. A ver, hidrógeno, enlace simple, carbono, enlace triple, nitrógeno y un par libre. Hidrógeno, enlace simple, carbono, enlace simple, hidrógeno, enlace doble con oxígeno. Ah, mira, ve, no presentan fuente de hidrógeno. Vamos a poner acá, no presentan fuente de hidrógeno. ¿Por qué no presentan? La molécula tiene los átomos, pero esos átomos no tienen los enlaces. No presenta fuente de hidrógeno. Ya está. Por lo tanto, la proposición número 4, jovencitos, es obviamente falso. Ahí está. Es obviamente falso. Si acá nosotros copiamos la respuesta, la respuesta sería entonces, jovencitos, sería verdadero, verdadero y falso. Así sería. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. Siempre hay un falso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta 22. Vamos a ver la pregunta 22. A ver acá. Pregunta número 22. Pregunta número 22. Ahí está. Pregunta 22. ¿Qué dice la pregunta 22? La sustancia que tiene mayor punto de fusión y ebullición. ¿Qué sustancia tiene mayor punto de fusión y ebullición? A ver, me piden, acá vamos a poner, no te olvides, la de mayor punto
punto de fusión, fusión y evolución. Y evolución. Ahí está. Ahí está, mayor punto de fusión y evolución. Ya está. Muy bien. Vamos a ver, sustancia por sustancia. ¿Cuál es la primera que nos dan? La primera que nos dan es esta fórmula. C2, H5, OH. OH juntito, OH juntito. Si es que no te convences, hagamos lo siguiente. La letra C, unido un hidrógeno, unido dos hidrógenos, unido tres hidrógenos, unido a otra letra C, unido un hidrógeno, unido otro hidrógeno, unido un O, unido un H. Ahí está. Ahí está convencido. A ver, segunda alternativa. NO2. NO2. ¿Cómo lo podemos convencer? A ver, ¿cómo les puedo convencer? Ah, tiene que ser N en el centro, oxígenos en los extremos. Ah, ya está. Muy bien, muchachitos. Entonces, formamos un enlace doble. Ahí está. Y un enlace nativo. Y acá nos va a quedar uno. Así. Listo, ahí está su diagrama. Siguiente. Tenemos el SO2. Tenemos el SO2. Acá está el SO2. A ver, ¿cuál es su diagrama del SO2? El SO2 es, vamos a colocarlo así, azufre en el centro. Ahí está, enlace doble, enlace dativo. Enlace doble, enlace dativo. Ahí está. Listo. Ahí está, listo. Seguimos. Tenemos el CO2. El CO2. ¿Cómo hacemos el CO2? Ya lo sabes. Oxígeno, enlace doble, carbono, enlace doble, oxígeno. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Pregunta 23. No, la E, falta la E. La E, acá la letra E. ¿Sí? Y no me alcanza, acá la letra E. Acácito. No, acá la letra E. La letra E se representa así. Potasio de carga positiva, el de corchetes, el yodo de carga negativa. Así se representa la letra E. Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces tú dices acá, mira acá, sí. Ahí está. ¿Qué cosa tiene? Puente de hidrógeno y dispersión del hondo, ¿o no? Se utiliza la más importante. A ver, acá. Acá tiene dipolo y dispersión del hondo, ¿o no? Acá también tiene dipolo y dispersión del hondo, ¿o no? Claro. Acá solamente tiene dispersión del hondo, ya está, solo dispersión del hondo. Y acá tiene enlace iónico. ¿Cuál es el más fuerte? Vamos, ¿cuál es el más fuerte, jovencitos? Les toca a ustedes. ¿Cuál de las fuerzas que ya hemos señalado ahí es el más fuerte? ¿La del puente, la dispersión del hondo o el enlace iónico, jovencitos? ¿Cuál es la más fuerte? Iónico. Iónico, sí, todos tienen que estar de acuerdo que es el iónico, ¿no? Habíamos quedado que el iónico es el más fuerte y como el iónico es el más fuerte, entonces los compuestos iónicos, ¿qué cosa tienen? Punto de fusión y ebullición más fuerte, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Los más fuertes. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces nuestra alternativa tiene que ser la alternativa enano. Enano, muy bien. La respuesta es enano. Vamos a poner acá. Respuesta. Vamos a colocar así. Respuesta. Letra enano. Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió esos dos ejercicios, jovencitos? ¿Se entendió? Muy bien. Profesor, en el NO2 se puede
dejar un electrón libre. Claro, Ahí porque, está porque en no su... cumple la regla del octeto. No cumple. No, no digo su estructura de Lewis, puedo dejarlo así. Claro, sí, está bien. Ese Ahí, electrón está dentro de un orbital, de un orbital. desapareado. Claro, muy bien. Ahí ya preparas. Mira, y tiene hibridación SP2, SP cuadrado tiene. Muy buena observación, porque eso te van a preguntar, te pueden preguntar en el examen. Este elemento tiene hibridación SP cuadrado. Tiene un orbital, dos orbitales, con el de acá está en un tercer orbital, pero está desapareado. Y por eso es llega la regla del octeto. Esta es una excepción de la regla del octeto. Se llama cuyas moléculas tienen electrones impares. ¿Se acuerdan? Cuando las moléculas tienen electrones impares. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan que en la regla del octeto la anomalía hay moléculas cuando hay número de electrones impares? Que uno tiene un número impar de electrones y por eso no llega a 8. Este es uno de los casos. Sí, jovencitos. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Pregunta 23. Profesor, Sí, dime. profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te Profesor, escucho. ¿por qué la primera es dispersión? ¿Por qué la primera es dispersión de London si hay un OH? Acá. Acá, señorita. No, en la primera preposición, de la 22, la primera Acá. que ha graficado. Claro, ¿te acuerdas que el día de ayer hemos dicho que todas las moléculas siempre van a tener dispersión de qué? Del hondo. ¿Te acuerdas que te dije? Ya sí, sí. Y de esta Sí. manera. Claro. Primero tienes que entender que las moléculas tienen, estas moléculas que son polares, tienen dos tipos de dipolos. Llama permanentes e instantáneas. Entonces, como siempre van a tener la dipolaridad instantánea, por eso siempre van a tener dispersión del hondo. Pero como también tienen el dipolo permanente, tienen el puente de hidrógeno. ¿Cuál de las dos es la más intensa? El puente. ¿Cuál es la menos intensa? El hondo. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya recordé. Muy bien. Por eso todo, acá también le pongo el hondo, acá también le pongo el hondo, acá solamente el hondo. ¿Por qué? Porque estos dipolos de esta molécula es apolar. Y las apolares solo y exclusivamente existe el hondo nada más. ¿De acuerdo o no? No, porque ese es apolar. ¿Ok? Y esto no es una molécula. Esto no es una molécula. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahí están las dos primeras, muchachos. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar, por favor? Me dicen para borrarlo. Lo estamos haciendo, señora. Por eso, claro. Sí, profe, puede borrarlo. Gracias. Vamos a borrarlo entonces. Hay una tablita ahora. Todo es un proceso, señora. Todo es un proceso. Ya está. Aguardar solamente. ¿No? Y ahí entonces la de la para que la puedan ayudar. Aguarda que la puedan hacer. ¿Sí? Muy bueno. Le dimos la de aguarda que la puedan hacer. Ya, vamos a borrar. Ya recargué el pulmón. Vamos a borrar esto. Ya, a ver, jovencitos. Dice la pregunta número 23.
Ahí está, nuestra pregunta número 23. Nos dice, teniendo como dato las tensiones superficiales del compuesto que presenta, indica el compuesto que presenta mayor intensidad en sus fuerzas intermoleculares. Muy bien. Tenemos acá, entonces vamos a colocar acá el compuesto. Y acá tenemos la intensidad de la tensión superficial. Tendría que haber una partida como tal. No, vamos a ponerlo así. A ver, acá está la reglita. Le voy a dar la forma correcta como puede marcar, ¿sí? Si es que hay equipo mejor, ¿sí? ¿Cómo vamos a razonar la pregunta para darle solución? ¿Cómo lo vamos a razonar? ¿Cómo lo vamos a razonar? A ver, ¿cómo lo razonaríamos, jóvenes, para resolver esta pregunta? A ver, tenemos acá la acetona. La otra sustancia que tenemos acá es benceno de terazidina. Le voy a indicar cómo usted lo va a verificar. Nosotros de aquí no lo podemos ver. Tiene que anotar, por favor, para volver a verificar. Aldehina. Y el último es el cloroformo. Tiene que anotar la información que le voy a enviar. Ahí está. ¿Sí? Por si acaso, la fórmula de la acetona es el CH3CO CH3. La fórmula del benceno es el C6H6. La fórmula del éter nos dice que éter, no está especificando qué éter es. ¿No? La anilina es el C6. Ahora, acá tiene que ser 7N. Así. El cloroformo es el CH3, CH cloro 3. Así. Ya está. Y el valor de su punto, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es el valor del punto. El valor de su punto es, según los datos que tenemos acá, 23.7, 28.8, 23.7, 28.8, 17.0. La anilina es el 42.9 y el cloroformo es 27.4. A ver, voy a acercar un poco más la cámara, me indica que no se nota muy bien. Ahí está. ¿Está bien? Jóvenes, ¿se ve bien? ¿Ustedes observan bien, jóvenes? Los que están en celular, más que todo, por favor. Muy bien. Muy bien. ¿Lo ves borroso? Señorita Ariana, ahora sí se ve más claro. Lo ven borroso.
Lo voy a tratar. A ver. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ¿no? Ok, voy a escribir un poco más grande. Muy bien. Ya. Como les decía entonces, acá tenemos las 5 sustancias. Acá tenemos el valor de la tensión superficial y yo les preguntaba, ¿cómo podemos razonar para darle solución? Para resolver este tipo de problemas, ustedes tienen que recordar que las fuerzas intermoleculares, ¿no?, guardan una relación directamente proporcional con las propiedades físicas. ¿Ya? No se pueden olvidar de eso, ¿no? Es decir, que si ustedes determinan la mayor fuerza intermolecular, entonces, por obvias razones, esa propiedad física va a ser mayor. Por esta relación nada más, solo que como estamos acostumbrados a analizar en esta dirección, ahora la vamos a analizar en esta dirección nada más, ¿no? Como me están dando las propiedades físicas, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a determinar cuál es la propiedad física más intensa. Y como verán, acá hay un ganador, ¿no? Acá hay un ganador. ¿Cuál es el ganador? La anilina. La anilina es el ganador, ¿no? La anilina tiene la mayor tensión superficial, ¿no? La mayor tensión superficial. Ahí está. Y como la anilina tiene mayor tensión superficial, por lo tanto, muchachitos, la anilina tiene que tener mayor fuerza intermolecular. Mayor fuerza intermolecular. Así está. Tiene que tener mayor. ¿Estamos de acuerdo o no? Por esa razón, jovencitos, la anilina, que está en la alternativa D de tu pregunta 23, es tu respuesta que tienes que marcar. Además, mira, la anilina tiene esta forma. No sé si me permite dibujarlo acá ya para terminar esta pregunta. La anilina se representa de esta manera, de jovencitos. Ahí está. Esta es la anilina. Ahí está. Esta es nuestra anilina. Ah, ya sé por qué la anilina. Ya sabemos por qué la anilina, muchachitos, es la que tiene mayor tensión superficial, ¿sí o no? Mira, es polar, es orgánico, pero polar, y tiene enlaces NH, mira, NH. Cuando tiene enlaces NH, presenta puentes de ¿qué? Puentes de hidrógeno y también representa London. Por esa razón, la anilina tiene mayor tensión superficial. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Se entendió? Y la pregunta de la 23 sería la letra D. Pregunta 24. La pregunta 24 dice, marque la respuesta correcta. A ver, vamos a ver. Me dicen que haga un poco más grande la letra, ¿ya? A ver. Pregunta 24. Vamos a ver. A ver, permítame un momento. Quiero ver algo interesante. Ahí no también. Sí, profe, está mucho mejor. Ya. Pregunta. Lo notan ustedes derecho, ¿no? ¿Sí o no? Sí, estaba bien, profe. Uy, ahí sí está al revés. ¿Lo notan derecho ahí? No, no. ¿Lo ven derecho en su monitor, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, ¿Ustedes lo ven? profe. Ah, ya, muy bien. Creo que ahí está un poco más grande. ¿Sí? Ya, ahí. Ahí está un poco más grande. Muy bien. A ver, pregunta 24. ¿Ya? Vamos a ver ahí la pregunta 24. Ya, pregunta 24.
La pregunta 24 dice, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, dice los solventes polares generalmente disuelven a las sustancias no polares. No, los solventes polares disuelven generalmente a sustancias también polares. Polar con polar. Regla de la solubilidad. Los semejantes disuelven a los semejantes. No es la A. ¿No? No es la A. Vamos a ver acá la respuesta. No es la letra A. Vamos a ver nuestra respuesta. Dice, los solventes no polares disuelven generalmente a las sustancias no, jovencitos. Los solventes no polares solo disuelven a sustancias también no polares. No polares con no polares. No, no tiene nada que ver. La letra C nos dice, las sustancias covalentes presentan mayor punto de fusión y ebullición que las sustancias iónicas. ¿No? Nos dice acá, las sustancias covalentes presentan mayor punto de fusión y ebullición que las sustancias iónicas. Así dice. Muy bien, no, jovencitos. Las sustancias iónicas tienen mayor punto de fusión y ebullición que los covalentes. La letra D. Entre las sustancias covalentes, los que presentan puentes de hidrógeno tienden a tener altos puntos de ebullición. Claro, entre las sustancias covalentes, las que generan puentes de hidrógeno tienden a tener mayor punto de fusión y ebullición. La correcta hasta ahorita es la letra D. Vamos a ver la I, que es la última. Dice, en la ebullición del agua se rompen fuerzas intramoleculares antes que las intermoleculares. Y ahí es falso. Se rompen las intermoleculares, no las intra. Las intramoleculares hace referencia a los enlaces covalentes, ¿no? Y eso no se rompe en el punto de ebullición. Se rompen las fuerzas entre moléculas, intermoleculares. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta. Nuestra respuesta es la alternativa, ¿qué cosa, por favor? D. La alternativa D. La alternativa D, que nos dice en compuestos covalentes, covalentes, ahí está. En compuestos covalentes, en donde estas sustancias covalentes tienen puente de hidrógeno, como el puente de hidrógeno es la fuerza más intensa que el dipolo-dipolo, por lo tanto, en el puente de hidrógeno, obviamente hay altos puntos de ebullición de esas sustancias. Hay altos puntos de ebullición. ¿No? Listo, ya está. Entonces, la alternativa es la letra D. Muy bien. Pregunta número 25. Pregunta número 25. Acá vamos a colocar lo más grande posible para que ustedes lo puedan notar. Pregunta 25. Ya está. A ver, ¿se nota así? Sí, así se nota perfecto. Muy bien. Pregunta 25. Disculpen, chicos. Muy bien. Solamente del aire. Diga primero la característica y el número solar. A ver, un ratito, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el número? ¿Ya? 15, 12, 97. ¿A nombre de quién está la iglesia? Y el 12 del 6. Mire, señor, les explico algo muy importante para ayudar. ¿Sí? Puede ser un compromiso de pago. Si es que en el número se para el pago de ingresos. Listo, estamos ahí, ¿no? Sí. Digamos, que se tiene que esperar para que inicie el pago. ¿Sí?
Si en ese 72 que había dicho que se le cumple su fecha de compromiso, él dice, muy bien, estamos ahí entonces. Listo, ¿qué nos dice la pregunta número 25? Así que, ¿sí? Te voy a derivar a la correspondiente para que puedas hacer su compromiso. A ver, la pregunta 25, jóvenes, nos dice lo siguiente. A ver. Entre las fuerzas señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice así, respectivamente son. Vamos a ver, respectivamente son. A ver, ¿cuáles son las fuerzas señaladas? A ver, jovencitos, no sé si ahí me pueden ayudar porque no está completo ese dibujo. A ver, creo que tenemos acá primero una sustancia. Vamos a ver hasta dónde está esto. A ver. Ya, hasta ahí nomás es. A ver. Creo que es el aldehído. Acá. Jóvenes, díganme por favor si hasta acá se nota el aldehído. Mediante el audio, por favor. Está muy lejos, profe, no se ve. No se ve, ya. Acá entonces tiene que ser. Ahí está, el aldehído. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá hay una fuerza, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Y acá está creo que el amoníaco, el NH3. ¿Hay un NH3 ahí, jovencitos? Eso lo ve el profe. Se enlaza con el O. Claro. Sí, tienes razón. Acá hay un enlace con O. Y acá hay un H. Ahora, acá hay un hidrógeno, ¿no? Acá también hay un nitrógeno. Hay un nitrógeno. Aquí está. Acá hay un hidrógeno. Acá hay un hidrógeno. Sí, jovencitos. Y acá también hay un enlace. No, ahí también hay un enlace. Y ya no noto esa sustancia. ¿Me pueden decir qué sustancia es? Sé que empieza con hidrógeno. Es el agua. Y acá del H, ¿con quién se une, por favor? ¿Me pueden decir ese H con quién se une? No se Profe, ve. la imagen no está completa. ¿Ustedes tampoco no la tienen completa? No. Pero con lo que se anota ya sale la clave, creo. ¿Sí ya sale? A ver, Con lo que vamos se nota. a ver, vamos a ver entonces. Acá es el número 2. Acá es el número 1. Y acá nos dicen que es el número 3, pero no sabemos a quién señala, no sé si es él o él. A ver, ¿qué dice? Dice, 1 representa un enlace covalente polar. ¿Sí? 1 sí representa un enlace covalente polar. 2 representa el enlace puente de hidrógeno. 2 sí representa un enlace puente de hidrógeno. Sí, sí representa. 2 sí representa. 3 representa la fuerza dipolo-dipolo. Si representa una fuerza dipolo-dipolo, eso quiere decir que acá no debe ir oxígeno. O si va, acá tiene que ir, o sea, carbono. O debe ir azufre. Tal vez, a ver, si lo ponemos así, para que tenga sentido, que este 3 representa un dipolo-dipolo. Y de ahí dice, 1 tiene mayor intensidad que 2 y este es mayor que 3. Y 2 es mayor que 3. Claro, claro, está bien. Entonces, la alternativa sería la letra, ¿qué cosa? Enano, ¿no? Vamos a poner la respuesta. La letra, ¿qué cosa, por favor? Enano. Sí, tienes razón. Pero de todas maneras, faltaba completar ahí. ¿Ya, jovencitos? Ahí tenemos la pregunta número 25. ¿Ok? Ahora sí,
Ya resolvimos todo lo del avance. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Me dices para borrarlo, por favor, y para poder ya... Voy a ir abriendo la otra parte del material. ¿Sí, jovencitos? Vamos a ir abriendo la otra parte del material. Para poder operar, ¿ya? Listo, vamos a ver. Gracias por aguardarme. Mira, creo que es una deuda de 26.357,59. 357,59 centavos. Sí. Claro. Primero doy el número de cuenta de esta línea de aquí, de esta deuda de aquí. ¿Sí? Y déjame anotar, por favor. A ver, es 2116. Perdón. A ver. Sí, 2011, 98, 25. Sigamos. A ver, jovencitos, ahora estamos en el repaso. Acá estamos en el repaso ahora. Y vamos a ir a la semana número 8. 626.000. A ver, la semana número 8 será 7, perdón. Acá estamos. Fuerzas intermoleculares. A ver, entonces, nos dice la pregunta número 1, jovencitos de fuerzas intermoleculares. La molécula de bipolaridad permanente e instantánea, dice sí. Ya puedo borrar todo esto, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Nos dice lo siguiente, la molécula de bipolaridad permanente e instantánea. Solución número 1. Vamos a poner acá. A ver, jóvenes, nos dicen las siguientes alternativas. La primera es la del cloro 2. La segunda es la del bromo 2. La tercera es la del CH4. Y la cuarta es la del NF3. Y la última es del CO2. Ahí está, jovencito. Pero tú sabes muy bien que si nos piden bipolaridad permanente instantánea, vamos a ver qué bipolaridad tiene. A ver, ¿qué molécula es? Él es una molécula apolar. Ahí está, apolar. Él también es una molécula apolar. Claro, también es apolar. Él también es una molécula apolar. Apolar. ¿No, jovencitos? Y el de acá es una molécula polar. Polar. Y el de acá es una molécula apolar. Apolar. Jovencitos, ¿por qué él es una molécula polar? ¿Por qué él es una molécula polar? ¿Saben por qué? Porque el nitrógeno tiene Par libre. claro, muy bien, tiene un par libre
y tiene 3 enlaces. Por ese par libre polar, ¿sí o no? ¿Y cómo se llaman los dipolos de esta molécula? ¿Cómo se llaman los dipolos de esta molécula? Vamos a graficarla así, ¿ya? Mira, así la vamos a graficar. Así. Así. Mira, así están. Todas las regiones están así acá. Así. Así está esta molécula deformada. ¿Por qué? Porque la mayoría de su densidad electrónica se está acumulando en el extremo de los flúor. Es decir, que acá va a llevar el polo, ¿qué cosa? El polo negativo. Y acá, en el lado del nitrógeno, lleva el polo, ¿qué cosa? Polo positivo. ¿Y cómo se le llaman a estos dipolos? Por favor, justamente lo que me están preguntando. Se llama dipolo ¿qué? Permanente. Y no te olvides que también tiene el dipolo, ¿qué cosa? ¿Qué? Instantáneo. Instantáneo. No te olvides. Y esta es la respuesta. La respuesta es la letra D. La respuesta es la letra D. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. ¿Sí, jovencitos? ¿Sí? Pregunta número 2. Creo que todavía me queda espacio acá abajito para hacer la pregunta número 2, ¿no, jovencitos? Todavía se puede notar espacio, ¿no? Pregunta número 2. No es considerada como una fuerza intermolecular. No es considerada como una fuerza entre moléculas. A ver, vamos a ver. ¿Qué alternativa tenemos acá? Dentro de las alternativas tenemos el enlace covalente. El enlace covalente. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Aparte del enlace covalente, tenemos, muchachitos, el ion dipolo. El ion dipolo. Aparte del ion dipolo, jovencitos, tenemos el dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo. Ahí está. Ahí está. Tenemos el dipolo-dipolo. Tenemos la dispersión del London. La dispersión del London. Y tenemos, obviamente, el puente de hidrógeno. Ahí está. Y nos piden, jovencitos, ¿cuál no es considerado como una fuerza intermolecular? Ah, ya, pues ya tenemos la respuesta de frente, ¿sí o no, jovencitos? La respuesta es la que está en la alternativa A. Obviamente. ¿Por qué? Porque esto no es un enlace entre moléculas, esto es un enlace entre átomos, no sé si te acuerdas, átomos, ¿de qué naturaleza? Entre átomos no metálicos, ahí está, entre átomos no metálicos, ¿no? Ahí está. Por esa razón la alternativa es la respuesta A. Muy bien, pregunta número 3. Creo que ya no vamos a pasar a este lado, a la pregunta número 3. Ahí está mi pregunta número 3. ¿Y cómo vamos a resolver esta pregunta? A ver qué nos piden. La pregunta número 3 nos dice la fuerza intermolecular producida por la dipolaridad instantánea. ¿Cuál es la fuerza producida por la dipolaridad instantánea? La fuerza producida por la dipolaridad, ¿cómo se dice? Por la dipolaridad permanente instantánea. Oh, perdón, dice instantánea nada más, solo dice instantánea. Solo dice instantánea, muchachitos. O también llamada inducida. Inducida, jovencitos. Y creo que ya tenemos esa respuesta. Cuando aquí te dice que la dipolaridad es instantánea o inducida, tú de frente vas a marcar la dispersión ¿de qué? La dispersión de London. La dispersión de London, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos alternativa
dispersión de London en la pregunta número 3. Otra vez nuestra alternativa es la letra A. La letra A. Listo. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Vamos a ver. La pregunta número 4 del repaso nos dice lo siguiente. La relación correcta respecto a la fuerza intermolecular que predomina entre sus moléculas. ¿Cuál es la relación correcta de la fuerza intermolecular que predomina entre sus moléculas? A ver, dice que el HCN tiene una fuerza intermolecular que predomina, intermolecular. Dice que la fuerza intermolecular es el enlace covalente. Dice que es el enlace covalente, la fuerza intermolecular entre sus moléculas, ¿no? Y obviamente esto de acá es falso, ¿no? Esto de acá es falso. ¿Por qué? ¿Cuál es el correcto? El correcto es lo siguiente. Dice la fuerza que predomina, ¿no? Si dice la fuerza que predomina, de las dos que tiene, solo vas a escribir la más intensa. Y la más intensa es el DD, el dipolo-dipolo. Siguiente sustancia. HCl, ion dipolo, dice, a ver. HCl, ion dipolo. A ver, vamos a ver acá. HCl, ion dipolo. Dice que el HCl es el ion dipolo. Y esto es obviamente falso. ¿Por qué falso? ¿Cuál es la fuerza que predomina acá? La fuerza que predomina acá, muchachos, otra vez, creo que ya no sabes quién es. El DD. El DD, claro. Otro, dice acá. El CH4 es el dipolo-dipolo, dice. Dice que el CH4 es el dipolo-dipolo. A ver, vamos a escribir acá. Dipolo-dipolo. Dice que es el dipolo-dipolo, ¿no? Tú ya sabes que vas a escribir al costadito entre paréntesis. Obviamente vas a escribir el término o la palabra falso. ¿Por qué falso? Porque tú vas a colocar acá vas a colocar el DL. El DL, ¿no? ¿Y qué es el DL? La dispersión del London, ¿no? Muy bien, ahora dice CO. Ahora nos dice CO. Vamos a ver si había espacio para completarlo. El CO dice, a ver. Sí, hay espacio. Con las justas hay espacio. Vamos a ver. El CO dice, a ver. El CO dicen que tiene dispersión de London. Dispersión de London. Y obviamente también es falso. ¿Por qué es falso? Porque la predominante, está pidiendo bien claro, la predominante, o sea, ¿cuál es más fuerte que el hondo? O sea, tiene el hondo, pero ¿cuál es más fuerte que el hondo? El más fuerte que el hondo es el dipolo-dipolo, ¿no? Tiene que ser la E. La E está muy bien, mira la E. Mira la E. Viene acá el H-OH, así es. Y dice que ya se llama puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y esto es obviamente verdadero. Esto sí es verdadero. Por este enlace. ¿No? Esto es verdadero. Ahí está. Entonces nuestra respuesta sería, vamos a poner acá, nuestra respuesta de la pregunta número 4 sería la alternativa E. Ahí está. La alternativa E. Pregunta, ¿hasta acá está claro? Profesor, Pregunta, dime. ¿podría graficar el puente de hidrógeno? De la alternativa E. Ajá. Muy bien, no hay problema, yo lo grafico. Acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos un carbono, acá tenemos un enlace doble con oxígeno, acá tenemos un enlace simple con oxígeno, y acá tenemos un enlace simple con hidrógeno. Ahí está. Y acá tenemos sus pares libres. Y hago énfasis acá hago énfasis.
Ahí está. Y ese enlace te demuestra que tiene qué cosa, puente de qué, puente de hidrógeno. Bueno, tiene dispersión de London también, tiene puente de hidrógeno también, pero el más fuerte es la dispersión, pero el puente de qué, de hidrógeno. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jovencitos? Sí, profesor. Muy bien. Ya tenemos ahí las 4 primeras preguntas. Vamos a ver 4 más. 4 preguntas más. A ver. Ya lo puedo borrar, ¿no? Y cuando usted ingrese ahí, va a haber una opción que dice que cuando ve esa opción, me va a aparecer todo un listado de todos los equipos que tenemos y aparte los jugadores especiales. Si quieren un iPhone, de iPhone, y le va a sacar los iPhones. Listo, ya lo puedo borrar entonces. No, es que no tenemos nada. Tiene algunos de la parte de esa naturalidad. Siguiente. Vale, pregunta número 5. La fuerza química considerada intramolecular e intermolecular de menor intensidad. La fuerza química considerado intramolecular e intermoleculares de menor intensidad. A ver, vamos a ver qué dice ahí. En la pregunta 5. Creo que es desde acá. La pregunta 5 nos dice la fuerza química considerado intramoleculares e intermoleculares de menor intensidad. Ya, jóvenes. A ver. Nos piden la fuerza química, ¿sí? La fuerza química de tipo intramolecular, dice bien claro, intramolecular. Así dice, ¿no? La fuerza química intramolecular. Muy bien, fuerza química considerada intramolecular. Muy bien, acá tenemos varios. Acá tenemos enlace iónico. Acá tenemos enlace covalente. Y acá tenemos enlace metálico. Esas 3 tenemos. ¿Ya? ¿Sí? Esas 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora nos piden que está en intermoleculares, o sea, considerado en intermoleculares. Las intermoleculares, las que pueden generar enlaces intermoleculares, solamente es esta de acá. Solamente es esta. Y encima es de menor intensidad. Encima esta de acá es de menor intensidad. Esta de acá es de menor intensidad, así que obviamente ya tenemos la respuesta. Y la respuesta a nuestra pregunta número 5, tenemos que marcar la alternativa C. La alternativa C. La respuesta es la alternativa C. Sí, muy bien. Pregunta número 6. Pregunta número 6, ¿qué nos dice?
No presenta fuerzas intermoleculares. La pregunta 6 nos dice, no presenta fuerzas intermoleculares. No presenta fuerzas intermoleculares. Para que no presente fuerzas intermoleculares, no debe formar enlace covalente. Si no debe formar enlace covalente, jóvenes, entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta es la alternativa D. El cloruro de magnesio. Ahí está. ¿No? Es una celda cristalina en donde obviamente el ion del magnesio se atrae electrostáticamente con los iones del cloruro. Así. Y esto es una celda reticular, no es molécula. Y en esta celda reticular no existen enlaces intermoleculares. Por lo tanto, nuestra alternativa es la letra D. Nuestra respuesta es la letra D. Ahí está, esa es nuestra respuesta. Pregunta número 7. Pregunta número 7. A ver qué nos dice la pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice, la sustancia cuyas moléculas presentan puente de hidrógeno entre sí. Allá tenemos que marcar las moléculas. Que presentan puente de hidrógeno. Que presenta puente de hidrógeno. ¿Cuáles son las moléculas que presentan puente de hidrógeno? Vamos a ver cuáles son. A ver. Una de ellas obviamente es, ya la tenemos, es la letra C. Alternativa C. ¿Por qué la alternativa C? Vamos a poner acá la respuesta. La alternativa C, es decir, el CH3OH tiene puente de hidrógeno. Miren, observen. Observen. Acá tenemos hidrógeno, 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 un O con un H. Y acá, hidrógeno con un O, la letra C, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ahí está. A esto se le llama puente de hidrógeno. Vamos a poner acá. Esto de acá es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Listo. Pregunta 8. Pregunta 8. ¿Qué nos dice la pregunta 8? Nos dice, es una característica de las fuerzas intermoleculares. Es una característica de las fuerzas intermoleculares. Ahora dice acá. Característica de las fuerzas intermoleculares. No es para poner el código de barra en la área que voy a derivar. En la área que voy a derivar solamente le va a pedir el número de su telefónica nada más. Así que el 15. Y le va a decir cuánto tiene que pagar y le va a ayudar a hacer el pago nada más. ¿Estamos de acuerdo? Acá dice que son más intensas que las fuerzas centrales. No, obviamente no es una característica eso. Actúan debido a la bipolaridad que se presenta en las moléculas. Por supuesto, eso es correcto. Involucra la ruptura y formación de enlaces químicos. No afecta a los enlaces químicos. Explican el comportamiento químico. No, el químico no, el físico.
¿Pueden ser iónicos con alta metal? No. Entonces la alternativa, ya tenemos nuestra respuesta, muchachitos. Acabo de poner respuesta. Es la alternativa B, la que dice depende de la bipolaridad. Depende de la bipolaridad de la molécula. De la bipolaridad de la molécula. Depende de la bipolaridad de la molécula. Ahí está. Ahí está. Depende de la bipolaridad de la molécula, jovencitos. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. La alternativa es la letra B. Ahí está. Creo que nos alcanza para una más. Claro, la pregunta número 9. Creo que nos alcanza acá para la pregunta número 9. ¿Qué nos dice la pregunta número 9? Es una característica de los líquidos. Explica por qué las gotas de los líquidos tienen forma esférica, debido a que esta forma es la forma geométrica con menor superficie para un volumen dado. Se reduce al área superficial y permite que se forme una piel sobre las moléculas de la superficie. ¿A qué se refiere? A ver. Dice, explica la forma esférica de algunos líquidos. ¿Y por qué la forma esférica? Porque dice que esta forma esférica representa la menor superficie. La menor superficie de estos líquidos en un recipiente. Entonces, todo esto, ¿a quién hace referencia? Ah, ya. Cuando hablan de la superficie de un líquido, de frente relaciónalo, por favor, con la tensión superficial. ¿Ya? Es la tensión superficial la que se relaciona con la forma de las gotas de algunos líquidos, con la tensión que se produce en la superficie, ¿no? Con la formación de burbujas. Por lo tanto, la alternativa tiene que ser la letra D. Respuesta. La alternativa es la letra D. Ahí está. Muy bien, hasta ahí tenemos 9 preguntas. Por favor, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Es una tarjeta de crédito. Chicos, ¿se escuchan? Sí, profe. Muy bien. En un ratito, a ver.
Chico, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, prendan sus cámaras que estoy pasando lista. Saben que tienen que tener en toda la clase prendidas las cámaras. Ya, por favor. Prendan sus cámaras. Los que no tienen cámara no se preocupen. Si ya justificaron con su directora o tutora, no hay ningún problema. Pero los que sí, acá me sale bien clarito que tienen su cámara y no la quieren prender. Ya, prendan sus cámaras. Ahí recién, mira. Qué bonitos, miren. Buenos días, hijo, buenos días. Se lavan la carita un poquito con agua y con jabón y ya están, ya. No hay problema, Ochoa. Ya, por favor, todos prendan sus cámaras. Ya. Ya. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ya lo puedo borrar, ¿ya? Creo que ya lo copiaron, creo que ya le pueden tomar así una captura ahí y ya lo podemos borrar, ¿ya? A ver, sigamos. Nos quedamos en la pregunta número 9, ¿ya? Y la pregunta número 10 nos dice las 3 variables que definen a un estado gaseoso. Muy bien. Entonces, muchachitos, entonces, jóvenes, entonces, como les vuelvo a repetir, me dicen las 3 variables que definen al estado gaseoso, ¿cuáles son? Vamos a ver cuáles son, jovencitos. A ver, primera que esta pregunta le pertenece al tema de unidades de medición, unidades químicas de medición, ¿ok? Pero lo vamos a resolver porque es una pregunta que la mayoría conocemos. ¿Por qué la mayoría conocemos? Porque la mayoría hemos llevado en el colegio, ¿no? El estado gaseoso en química, me refiero a eso, ¿no? La pregunta número 10. Para nosotros determinar las condiciones de un gas, necesitamos 3 propiedades físicas, o también llamadas variables de estado físico. Y obviamente una de ellas es la variable o la propiedad denominada presión. También le llaman presión del gas o presión absoluta, así lo conocemos. La segunda variable se llama temperatura, temperatura del gas, o también lo conocemos como temperatura absoluta, también se le llama así, temperatura absoluta. Y la tercera variable es el volumen del gas. El volumen del gas. ¿Ya? Acá no se llama volumen absoluto, solo se le dice volumen del gas. ¿Ya, jovencitos? Ahora, ¿cómo se mide la presión de un gas? Obviamente se tiene que expresar en atmósferas, en milímetros de mercurio, en kilopascales, en atmósferas, milímetros de mercurio o kilopascales. Ahí está, estas 3 unidades, hay más unidades, pero estas 3 son las que se mide la presión absoluta del gas. Y la temperatura se mide en escala Kelvin. En escala Kelvin, no te olvides, toda temperatura se mide en escala Kelvin. ¿Ya? Es decir, al Celsius más 273 nos va a dar la escala Kelvin, muchachitos. Y el volumen se mide en litros. En litros. ¿Estamos de acuerdo? Y esas son las 3 variables físicas que nos permiten determinar el estado que tiene un gas. Así que, por favor, la alternativa sería, obviamente, la letra C. La alternativa C. Nuestra respuesta sería la alternativa C. Ahí está. Pregunta número
11. Pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? Dentro del estado sólido, cumple con presentar fuerzas atractivas del tipo enlace metálico. Dentro del estado sólido, cumple con presentar fuerzas atractivas del tipo enlace metálico. Ah, ya. A ver, en otras palabras, me están diciendo quién es el sólido que presenta enlace metálico. Ahí está. ¿No? ¿Quién es el sólido que presenta enlace metálico? Obviamente tienen que ser los metales. Y si no hay metales puros, vamos a poner aleaciones. Aleaciones. Así que la sustancia y la aleación que cumple sería obviamente la alternativa D. La respuesta sería la D. La respuesta obviamente sería la letra D, en donde tenemos al cobre. Ahí está. El cobre es una sustancia que tiene... Profe, buenos días. Disculpe, ¿usted cree que podría dar un poco de ejemplos de ion dipolo, por favor? Sí, sí, no hay problema. Ion dipolo, vamos a ver. ¿Ya? A ver. Acá vamos a colocar el ion dipolo. Ahí está. El ion dipolo es obviamente una fuerza de atracción. Ahí está. Electrostática, por supuesto. Ahí está. ¿Entre quién? Entre. Por un lado, por este lado, tiene que haber moléculas. ¿Moléculas qué cosa? Polares. Polares que tengan, escúchame, que tengan acá dipolos. Dipolos permanentes. Instantáneos. Así. Y por el otro lado, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber iones. Iones. Me refiero a catión o un anión. Ahí está. ¿Sí? Se presenta en soluciones acuosas acuosas cuando se le llama solución acuosa. Solución acuosa se le llama cuando el solvente es el agua. Soluciones acuosas cuando el solvente es el agua de compuestos iónicos. De compuestos iónicos. ¿Por qué de compuestos iónicos? Porque el soluto obviamente será una sal. Cloruro de sodio, o cloruro de potasio, o sulfato de sodio, así, va a ser una sal. Entonces se presenta entonces en soluciones acuosas de compuestos iónicos. Sin embargo, hay unas excepciones. Vamos a poner acá las excepciones. ¿Qué excepciones hay? HCl en solución acuosa. Ácido sulfúrico en solución acuosa. Ácido nítrico en solución acuosa. ¿Por qué ellas son excepciones? Son excepciones porque si tú ves el HCl no es un compuesto iónico, es una molécula. Pero el agua tiene una polaridad tan fuerte, esta bipolaridad es tan fuerte que le obliga a esta molécula a ionizarse, Igual, el agua tiene una bipolaridad tan fuerte que le obliga a esta molécula a ionizarse.
a volverse iones, igualito a las iones, ¿no? Son algunas excepciones. Es muy importante que también sepan que las soluciones conducen la corriente eléctrica. Claro, es importante que sepas. Las soluciones conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Ahí está. Ya, no te olvides. Y su interacción es de esta manera. La interacción es de esta forma. A ver. Acá está el ion positivo. ¿No? Y acá están las moléculas. Acá tiene que ser el nega. Acá tiene que ser el nega. Ahí está. Me comentas que no puede pagar por el motivo de que así. Y acá está el ion negativo. Ahí está el ion negativo. Acá está la molécula polar. Lo que puedo hacer es que en este momento es ayudarle a derivar la molécula. Sí. Y acá está el ion positivo. Sí, eso es lo que puedo hacer. Y acá está la molécula polar. Jovencitos. Así. Sí. Entonces, a esta interacción se le llama interacción ion-dipolo. Así se llama, ion-dipolo. ¿Se estudia dentro de las fuerzas intermoleculares? Sí, se estudia dentro de las fuerzas. ¿Es una fuerza intermolecular? No, porque no ocurre entre moléculas. Pero sí participa una molécula en interacción. Pero entre moléculas no ocurre. Pero sí participa una molécula en interacción. ¿Hasta ahí se entendió? Gracias, profe. Chévere. ¿Quedó Profesor, claro? una pregunta. Dime. En la 11 dijo que el enlace metálico es metales o aleaciones. ¿Por qué no escogió la y la hace una aleación? A ver qué dice la, permíteme. De la 11, la señorita, el diamante no es una aleación. El diamante está hecho solamente por átomos de carbono. Y los átomos de carbono son... Una alotropía. Claro, muy Ay, bien. ya. Sí, profesor, disculpe, gracias. No, está bien que preguntes, porque yo también no me había fijado bien en la alternativa. Pero la alternativa dice diamante, y el diamante es una alotropía nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese sido bronce, si hubiese sido oro de 14 quilates, oro de 20 quilates, ¿no? Obviamente ahí sí tendrías obviamente toda la razón, que podría ser tanto la que yo he marcado como la alternativa, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió, jovencitos? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, todo claro. Muy bien. Entonces, no hay ningún problema cuando haga la otra semana las prácticas que les dije, ¿no? Sí. Ya saben Coloca que junio, ¿no? ya tienen las diapositivas. La diapositiva del día de mañana, del día de ayer, perdón, lo mando hoy día. Ya hoy día lo mando al grupo, ya en PDF para que les manden, ¿ya? Pero solamente faltaría la diapositiva del día de ayer que hemos llevado a la clase. ¿Sí, jovencitos? Solo faltaría esa diapositiva. ¿O les falta alguna diapositiva más para poder enviarles? Todas las diapositivas ya tienen. Ok. Entonces ya tienen todas las diapositivas. Entonces, lo único que nos queda es solamente estudiar. Por favor, estudien, por favor. Estudien bastante, ¿ya? Para esa prueba, ¿ya? Y para el repaso que vamos a hacer, ¿ya? Profe, ¿va a ser por la mañana eso o a qué hora? Va a ser en nuestro horario de clase, en nuestro horario de clase, faltando, será unos 20. Primero voy a hacer el repaso. Lo primero es importante es hacer el repaso, ¿les parece? ¿Sí? O si no, lo podemos hacer un sábado nada más también, terminar, para no incomodar a nuestro horario de clase, ¿sí? Un sábado que terminen ustedes de estudiar, yo me conecto por el Zoom, ¿no? Y ustedes ya están, pero es importante que todos
que los que estén utilizando celular, por favor, si tienen internet, por favor, ahí debe haber en YouTube, hay obviamente un tutorial en cómo utilizar Kahoot en el celular, ¿sí? Por favor, traten de verlo para que tengan tiempo. Yo de todas maneras a cada pregunta le voy a dar de 2 minutos, de 1 minuto a 2 minutos, que es tiempo suficiente para que vean la pregunta en el mismo celular y para que vayan a otra pestaña del celular y lo puedan contestar. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más recomendable es hacerlo un sábado. Les confirmo, tiene que ser el sábado de la otra semana porque la otra semana comienza el repaso. ¿Les parece?